Si estás pensando en venir a vivir a República Dominicana y además montar un negocio, este es tu vídeo. Comenzamos. Lo que está muy claro es que República Dominicana es muy rentable. Realmente es un país que todavía está en vías de desarrollo y cualquier negocio que a lo mejor te parece un poco absurdo, aquí puede funcionar a las mil maravillas. Es bastante sencillo montar una empresa en República Dominicana. La creación de empresas está bastante apoyada y es bastante sencillo. Basta conseguir los requisitos y comenzar ese nuevo negocio para tu nueva vida en República Dominicana. Pero ¿qué tipo de negocios serían rentables en República Dominicana? Esta es una muy buena pregunta. Si nos centramos que República Dominicana es un lugar donde se recibe muchísimo turista anualmente, cualquier cosa que esté relacionado con el turismo va a tener mucha salida. O sea, todo lo que sea relacionado con hotelería, con hostelería, va a tener una buena salida. Y quizás no hayas pensado en este punto, pero el dominicano siempre está a la última en tecnología, por lo cual un negocio dedicado a esto puede ser muy rentable aquí. Tienda de celulares, de ordenadores, pero me estoy refiriendo a la venta y al arreglo. Si eres una persona que sabes arreglar este tipo de aparatos, tendrás seguro un nicho de mercado aquí. ¿Y a quién no le gusta comer? A todo el mundo nos gusta comer y beber. Todo lo referente a gastronomía aquí tiene una salida increíble. Además nos gusta mucho salir a comer, salir a cenar. El dominicano es mucho de salir y de compartir. Por lo tanto, un comedor, un restaurante, un bar, siempre va a tener una salida muy buena en República Dominicana. A ver, si pensamos un poquito, sabemos que el día a día tenemos que hacerlo todos. Ir al supermercado a comprar no nos queda de otra. Así que montar un supermercado, un colmado se llama aquí, también es una muy buena salida en República Dominicana. Y además se necesita producto, por lo cual, si importas comidas o bebidas, también es un buen mercado. También os recuerdo que aquí debajo del vídeo hay un botoncito rojo que pone suscribirse. Pincha ahí y no te pierdas ningún vídeo. Hay muchas cosas que todavía no están llegando al país y que estoy segura que funcionarían a las mil maravillas. Sobre todo con las marcas. Fijaros que al dominicano le encanta vestir bien. Y hay ciertas marcas que todavía no están en el país, por lo cual, si importas estas marcas, estoy segura que te iría fantástico. Marcas de ropa, de calzado, de bebida, de comida, marcas muy concretas y de buena calidad, todavía tienen su lugar aquí en República Dominicana. Y claro que todo el mundo quiere venir a vivir a República Dominicana. ¿Quién no? Con este clima. Hace un sol increíble, buena temperatura, hay unas playas fabulosas. La vida realmente es mucho más relajada. Y si tienes la oportunidad de vivir en República Dominicana y montar tu propio negocio, otro punto que sería importante y que también podría tener muy buena salida, porque como te contaba, República Dominicana está en vías de desarrollo. En este momento hay un boom de construcción de hoteles, de apartamentos, de villas. Todo lo referente a construcción va a venir fabuloso. Por lo tanto, si eres una persona que quieres importar material de construcción o incluso mano de obra, lo que es carpintería, albañilería, grifería, electricidad, va a tener salida, porque es necesaria esta mano de obra para todas las obras y construcciones que hay en este momento en República Dominicana. Sí es cierto que en este momento en República Dominicana es sencillo montar una empresa de manera correcta. Lleva un poquito más de tiempo con otros países, por ejemplo, desde donde yo soy, desde España, es muchísimo más rápido montar una empresa, pero bueno, dentro de los tiempos que hay en República Dominicana no está nada mal. Sí hay que seguir todas las pautas, pagar todos los impuestos, y para esto, si queréis, os cuento
que tengo una empresa que se dedica a darte el apoyo y el seguimiento para que puedas montar tu nueva vida en República Dominicana, incluso para que puedas montar tu propio negocio y lo hagas de manera correcta. Y en el próximo vídeo estaremos hablando de muchísimas cosas relacionadas con montar un negocio en República Dominicana. Recuerda suscribirte y no perderte ningún vídeo.